el mundo moderno está constituido en base a dos abolicionismos: el abolicionismo de la esclavitud y el de la pena de muerte. Ambos nacieron en la Inglaterra liberal de principios del siglo XIX. Nos dirigimos no solo a estudiantes universitarios, sino a posgraduados, e incluso a cualquier persona con una formación básica que desee conocer los problemas de la persistencia de la pena de muerte en nuestro mundo y de los caminos para su abolición. Nos preocupa la persistencia de esta pena porque consideramos que es una pena contraria al derecho a la vida y también vulnera la proscripción de las penas crueles e inhumanas, tal y como está establecido en los instrumentos jurídicos internacionales y en muchas de las constituciones nacionales. Contamos con un consejo asesor de todo el mundo iberoamericano, desde México, el Caribe con la isla de Puerto Rico y sus universidades, Brasil, Argentina y Chile, y volviendo por la cordillera andina, Perú, Colombia y otros países, además naturalmente de España y Portugal. Realizaremos estos cursos sobre 8 módulos organizados independientemente, en el que participaremos diversos profesores de todo ese elenco de universidades, muy especialmente profesores que estamos vinculados por nuestra participación en la Red Académica Internacional contra la Pena de Muerte, que se creó en el año 2009 para apoyar los trabajos de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, sustentada por un grupo de países para actuar en los países en particular y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que preside don Federico Mayor Zaragoza. En el primer módulo estudiaremos la historia de la abolición de la pena de muerte, sus manifestaciones más extremas, desde los tiempos inquisitoriales hasta el Holocausto en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pasaremos a estudiar los instrumentos internacionales, la cuestión de la pena de muerte como un problema de derecho internacional, desde los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, la Declaración Previa de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos y también del actualmente Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como tema tercero abordaremos un argumento y su crítica que es utilizado en no pocos países que mantienen la pena capital. La pena capital es un instrumento disuasorio, muy eficaz para evitar los delitos más graves. Veremos cómo desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista empírico en general, ese argumento carece de fundamento. La pena de muerte no es más disuasoria que otras penas graves de privación de libertad o incluso de la mera circunstancia de que los delincuentes responsables sean aprehendidos por la policía y por los jueces. En el siguiente apartado estudiaremos la pena de muerte y sus efectos discriminatorios, que es una manifestación más de su contradicción con los instrumentos internacionales, y no solo en cuestiones de raza, sino también en cuestiones de religión, y en algunas manifestaciones también como un caso de violencia de género. Un tema absolutamente estremecedor es el de los condenados inocentes. Hay inocentes condenados a muchas penas, pero cuando se condena a pena de muerte y se ejecuta, el resultado de esa ejecución es naturalmente irreversible. Conocemos hoy decenas de casos, centenares de casos de personas que han sido ejecutadas, acusadas y condenadas por delitos con pena de muerte, que como consecuencia sobre todo de las modernas tecnologías se demuestra su inocencia. Este es un asunto que es necesario abordar. En aquellos países en los que está abolida la pena de muerte, en no pocas ocasiones nos encontramos con muertes ejecutadas por agentes del Estado sin pena, las llamadas ejecuciones extrajudiciales. Este es un problema grave que merece la atención de las Naciones Unidas también y que debemos de estudiar en un curso sobre pena de muerte. En el fondo, la pena de muerte, además, como he dicho, de ser
una lesión del derecho a la vida, es una pena cruel e inhumana. Y para explicar esto, lo que pensamos que puede ayudarnos mejor a transmitir la crueldad de las ejecuciones capitales es la vinculación con el arte, con la literatura, con el teatro, con el cine y con las demás manifestaciones de las artes plásticas. A esto dedicaremos el tema 7. Y por último, concluiremos con un tema dedicado a analizar las estrategias actualmente elaboradas para contribuir a la abolición. Estrategias internacionales en relación a los organismos de Naciones Unidas, importantísimo desde la declaración de la Asamblea General del año 2007 en pro de una moratoria universal, la actuación en relación a aquellos países en los que hay propuestas de reintroducción de la pena de muerte, la estrategia en relación a aquellos países que por razones aparentemente religiosas la quieren mantener, o la atención en aquellos países como los Estados Unidos de América, donde un buen número de estados han abolido la pena capital, pero un número relevante todavía la mantienen. El caso, además, específico de Puerto Rico merece nuestra atención, pues su Constitución abolió la pena de muerte a principios de los años 50, pero por el efecto del derecho federal norteamericano se les reintroduce por la ventana. Me llamo Marta Muñoz y soy profesora ayudante de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Les voy a explicar en qué consiste el sistema de evaluación del MOOC Derechos Humanos y Abolición de la Pena de Muerte, así como los distintos diplomas que pueden obtener. Al final de cada módulo encontrarán un cuestionario tipo test. Para superarlo y obtener el certificado de participación deberán contestar al menos el 75% de las preguntas. Los errores no computan. Por otro lado, es posible obtener un certificado de superación tras realizar las actividades adicionales propuestas al final de cada módulo, que consistirán en la lectura de textos recomendados al final de cada módulo. Por otro lado, es posible obtener un certificado de superación tras realizar las actividades adicionales propuestas al final de cada módulo. Dichas actividades consistirán en la lectura de una serie de textos recomendados, así como en la contestación a una serie de preguntas abiertas y concretas. En otros casos, estas actividades adicionales pueden consistir en ejercicios de libre creación, como por ejemplo buscar información y documentarse acerca de los lugares de ejecución de la pena de muerte en la ciudad del alumno o en lugares cercanos. Además, es importante resaltar que algunas de estas actividades se van a corregir a través del sistema Peer Review o P2P, es decir, serán los propios alumnos los que corrijan las respuestas del resto de sus compañeros. Finalmente, aquellos alumnos que lo deseen pueden obtener un certificado de acreditación, previa superación de un examen presencial a determinar en un centro docente asociado del MOOC.